Conociendo más de la palabra con nuestro pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo Los del Camino, Maracay, Venezuela. Y bien, damos gracias a Dios por este privilegio y oportunidad que nos da de poder llevar la palabra de Dios a cada uno de sus hogares. Les voy a invitar, ¿verdad?, para que estemos buscando en nuestras Biblias, Primera de Samuel, capítulo 19, en el versículo 1, y vamos a leer después el verso 11. Primera de Samuel 19, verso 1, y luego leemos el verso 11. Dice así la palabra del Señor. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Ahora el verso 11 dice de la siguiente manera. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para comprender las Sagradas Escrituras y para entender lo que tú deseas obrar en cada uno de nosotros. Pedimos entonces, Dios, que tu gracia sea derramada para que el Espíritu Santo, Señor, nos dé ese entendimiento, iluminación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar algunos aspectos de la vida de David. La razón para hacerlo es que si hay alguien en la Biblia que supo estar en la presencia de Dios, fue David. Tal fue su experiencia que fue él el que introdujo el arca de Dios, el que le dio relevancia, importancia al arca de Dios, que representaba la presencia misma de Dios. Entonces, David llevó el arca de Dios a su casa. O sea, tal fue la experiencia de David, que metió el arca a su casa, la llevó a su casa. Entonces, debemos entender que David fue un hombre adelantado a su tiempo. Al leer la vida de David en el Antiguo Testamento, pareciera que estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, del verso 1 al verso 5, dice lo siguiente. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolo a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí de qué podrían hacer contra Jesús. Cuando nosotros leamos Lucas capítulo 6, desde el verso 1 al 5, dice así lo siguiente. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído,
lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, podemos ver cómo David llegó a hacer algunas cosas en la presencia de Dios, cómo David estaba adelantado para su época. Debemos entender algo, mis hermanos, y era que los sacerdotes eran los que propiciaban que Dios se manifestara, que se hiciera presente en medio de ellos. Es decir, esto estaba destinado o estaba la responsabilidad sobre la tribu de Leví. Sin embargo, David, que era de la tribu de Judá, que no tenía relación con el sacerdocio ni hacer funciones en cuanto al sacerdocio, vemos como el mismo Jesús lo cita diciendo que entró a la casa de Dios y tomó de los panes que no le era lícito porque no era sacerdote, ¿no? Entonces, David, un hombre adelantado a la época, ¿no? Saúl vio el respaldo de Dios en David, vio que Dios estaba con él, que su presencia estaba con él, y esto despertó en él la envidia y el celo. Entonces debemos preguntarnos, según las citas que leímos al iniciar, ¿por qué matar a David? ¿Por qué destruirlo? ¿Por qué acabar con la vida de David? La respuesta es sencilla. David representa al hombre y a la mujer espiritual. David representa al hombre y a la mujer de victoria. David representaba al Mesías. En 1 Samuel 13:14, Samuel expresa lo que el Señor dice de David. Dice, mas ahora tu reino no será duradero, hablándole a Saúl, y le dice, Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El Señor dice que buscó a un hombre conforme a su corazón. David tenía un corazón conforme a lo que agradaba a Dios. Entonces tenemos que saber cómo es la vida de David. David es el hombre de la unción. David, el hombre de la unción. Cuando nosotros leemos el Salmo 89, en el verso 20, dice lo siguiente: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Esa palabra ungir es del hebreo mashak, que significa consagrar. Consagrar es ofrecer, dedicar, destinar para servirle a Dios. Cuando leemos 1 Samuel 16, del 1 al 13, es la historia cuando Samuel va y unge a David. Y el verso 7, Dios le dice a Samuel, no mire su estatura ni su parecer, porque yo lo desecho, porque Jehová mira el corazón. Dios no es como tú, ni es como yo. Él no se impresiona de cómo tú vistes, de cómo tú hables. Él ve lo que te mueve a actuar. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Pero quiero que sepas que Dios no es ciego. Él ve también por fuera. Él ve adentro y Él ve por fuera. Dice la palabra de Dios que desde aquel día en adelante, cuando Samuel ungió a David, el Espíritu
de Jehová vino sobre David. La unción, el ungir, que Samuel lo haya ungido con aceite, es un acto simbólico, porque la unción verdadera es tener al Espíritu Santo. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice la palabra, ¿verdad?, que desde que Samuel ungió a David, el Espíritu de Jehová vino sobre la vida de David. Cuando nosotros recibimos al Señor y empezamos a caminar en Él, a conocer sus mandamientos y a guardarlos, el mismo Jesús dijo que somos entonces amados por el Padre y que Jesús y el Padre se manifestarían en Él. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, el cual Dios ha enviado a todos los que le obedecen, a todos los que le aman. En primera de Juan 2:20 dice lo siguiente. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, el Espíritu Santo es el medio eficiente que capacita al creyente para poseer conocimiento de la verdad. Por eso en Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo, dijo Jesús, os guiará a toda verdad, nos iluminará, nos dará el poder de detectar, conocer la verdad que viene de Dios, porque Dios es luz y de Él no procede ninguna tiniebla ni ninguna mentira. Es el Espíritu Santo en el creyente que lo guía y le da el discernimiento para conocer la verdad. Así que como David era el hombre de la unción, debemos nosotros también tener la unción de Dios, así como lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Ahora, David también es el hombre de la libertad. En el Salmo 119:45 dice: y andaré en libertad porque tus mandamientos busqué. Cuando David estaba sirviendo precisamente a Dios, dice que a Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba y sentía aflicción, amargura, melancolía, y le dijeron que buscara a alguien que tocara para poder aliviar su dolor, su depresión. Y dice que buscaron a David para que tocara. Y cuando David tocaba, Saúl sentía alivio. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel, en el capítulo 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a su criado: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Lo podemos ver, ¿verdad? En el verso 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl,
David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, dice la palabra en Isaías 61:1 que Jesús dijo: el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos. En 2 Corintios 3:17 dice el apóstol Pablo: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. David representa al hombre de la libertad. Jesucristo es el que nos liberta. Jesucristo, el Señor, es el que da libertad a los cautivos. Fue la cita que leyó, ¿verdad?, al iniciar su ministerio, esa misma de Isaías 61:1, ¿verdad? Hay un coro muy bonito que dice: Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo lo transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Hay libertad para ti y para mí. Debemos entender que David representa al hombre de la libertad, y ese hombre de libertad que da libertad es Jesucristo. Y esa libertad nos ha dado a nosotros también la capacidad de poder libertar a otros por medio de su Espíritu Santo. David es el hombre de fe y de valor. Cuando leemos Hebreos en el capítulo 11 acerca de los héroes de la fe, primero nos dice en el verso 1, nos define lo que es la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. David agradaba a Dios porque tenía fe en Él. Recordemos ese encuentro de David contra Goliat. La única manera de enfrentarse a ese paladín era por medio de la fe. Cuando nosotros leemos muy bien la historia en Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 32, nos dice que: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esas palabras son unas palabras de fe. Piense la respuesta de Saúl. Saúl dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David, un hombre de fe y valor, responde de la siguiente manera: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David diciendo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, como podemos ver, David es el hombre de fe y valor. Y esa fe y ese valor que en muchos de nosotros no está, pero a través del Espíritu Santo viene a nosotros. La palabra nos dice, ¿verdad?, acerca de el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Le dice que debe tener valor. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de fe, de poder, de amor y dominio propio. David también representa al hombre y a la mujer que toma decisiones guiadas por Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tomar todas nuestras decisiones guiadas por el Espíritu de Dios, guiadas por el mismo Señor, para poder tener la victoria. En 1 Samuel 23 nos dice:
dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Como vemos, David consultaba. Esa palabra consultar viene del hebreo chal, que significa inquirir, preguntar, pedir. Cuando nosotros leemos 1 Samuel capítulo 30, en el verso 8, también nos dice: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, una de las características de David era consultar todo lo que iba a hacer a Dios. En Proverbios 3:5 nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia. No digas yo sé, yo conozco, yo voy a poder. No. En el verso 3:7, el Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Entonces tenemos que consultar a Dios, buscar a Dios para tomar nuestras decisiones. Ahora, David también representa al hombre de la amistad. En 1 Samuel capítulo 20 nos habla de la amistad que tenía David con Jonatán, el hijo de Saúl. Nos dice que se amaban, era un amor fileo, es decir, un amor, esa palabra filos de griego significa amar activamente a un asociado, a un vecino, ¿no? 1 Samuel 20:17 dice: y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Entonces había un amor entre David y Jonatán, un amor fileo, un amor de amigo. David también representa al hombre del perdón. La palabra nos dice que David encontró a Saúl en la cueva y tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? Porque le perdonó. También nos habla del perdón que le extendió a Nabal, un hombre que trató desairadamente a David, y porque su esposa, Abigail, la esposa de Nabal, vino a interceder por él, David le perdonó la vida a Nabal. Y a Saúl también, en una segunda oportunidad, también tuvo David la oportunidad de matarlo y le perdonó. Nosotros debemos entender que, al igual que David, debemos ser hombres y mujeres de perdón, que debemos perdonar. El mismo Señor nos lo enseña en la oración modelo. Dice: perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Otra de las características que tenía David era que David se fortalecía siempre en Dios. Cuando leemos 1 Samuel capítulo 30, en el verso 6 nos dice lo siguiente: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Para David, Dios era su fortaleza, y de allí que escribiera el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro refugio, nuestro castillo. Ante las circunstancias adversas hay que buscar a Dios, hay que fortalecerse en el Señor. En el Salmo 121 David expresó: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David es el hombre de la prudencia, es el hombre de la fidelidad, es el hombre de la presencia de Dios. Nos los dice la palabra, era de un actuar con prudencia y sabiamente. David también representa a ese hombre fiel, esa fidelidad que
de la manera como se conducía ante Saúl cuando le servía, esa manera de ser fiel a la promesa que extendió a su amigo Jonatán, esa fidelidad hacia Dios. Estaba también pendiente de la presencia de Dios, porque todo lo que hizo para buscar al arca, para trasladarla a Jerusalén, era porque él estaba pendiente de el arca, de la presencia de Dios. Y así nosotros, ¿verdad? Todas estas características que hay en David, nosotros debemos buscarlas para tenerlas en nuestra propia vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, y así como David representa a ese hombre espiritual, que nosotros, Dios mío, seamos personas espirituales, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta otra nueva oportunidad, conociendo más de la palabra de Dios con nuestro pastor Julio César Camacho. Dios les bendiga.